La edad en que las pequeñas resultan embarazadas cada vez es más corta. También el riesgo que las acerca a la muerte. Una menor de 16 años dio a luz frente al hospital de Baja Verapaz mientras esperaba ser atendida. A las 7:30 vine, entonces me hicieron los exámenes. Después me dijeron que volviera a salir porque no era hora todavía. Y como a las 10:30 tal vez volví a entrar y les dije que ya era muy fuerte el dolor, pero me dijeron que todavía no y volví a salir. Como ya estaba sintiendo yo que ya era el niño que me venía, entonces yo me senté para recibirlo. Como no pudimos volver a entrar porque el doctor dijo que todavía no. En el 91% de los casos, los violadores son personas cercanas a las niñas y de su propio entorno familiar. Los padrastros son quienes más cometen ese tipo de delito, seguido de los tíos, primos y hermanos. Que denuncien, pero que no tengan miedo, que confíen en sus padres, que todo lo que les está pasando, que les cuente, aunque ellos no se dan cuenta, ¿verdad? Pero sé que algunas veces las mamás dejan a las niñas en la casa con el padre, con sus hermanos o con alguien, ¿verdad? No hay que confiar en ellos. Instituciones como el Refugio de la Niñez lamentan el actuar del Ministerio Público ante este problema. Existen más de 600 denuncias de abuso sexual de menores de edad que se han interpuesto en los últimos años, pero solamente 60 han llegado a sentencia. Fueron a poner una denuncia, pero no les hicieron caso. ¿Y por qué? Pues no sé. Dijeron que tenían que esperar varios días para que se llegara el momento. La pregunta es, ¿quién investiga y hace justicia a todas esas pequeñas a quienes violadores que aún andan libres les han arrebatado su inocencia, convirtiéndolas en niñas madres? En TN23 nos preocupamos por llevar entonces este tipo de temas muy importantes, relevantes y en este caso, como veíamos en nuestra presentación, impactantes con testimonios reales de víctimas. Estamos hablando entonces esta semana del tema niña y adolescente en Guatemala. Estamos enfocando en parte también sobre los embarazos de niñas, algo que no debería existir, algo que en Guatemala se le está poniendo atención a medias, según lo veíamos, pero a nivel internacional hay fuertes llamados de atención a todas las naciones, incluyendo a Guatemala. De ello vamos a conocer un poco porque conocemos la versión de una entidad internacional de Naciones Unidas, pero en este caso del Fondo de Población de las Naciones Unidas, cuya invitada tenemos aquí en nuestro set a Verónica Simán, representante de UNFPA. Bienvenida. Muchas gracias, Víctor, por la invitación y por la oportunidad de compartir con la teleaudiencia. A usted muchas gracias por estar con nosotros cada vez que requerimos su presencia. En este caso muy importante por el tema que hemos visto en la presentación en que ustedes lo vienen manejando desde siempre en el Fondo de Naciones Unidas, el tema niña en Guatemala. Sí, y en esta oportunidad lo hemos puesto sobre la mesa porque el día de ayer se conmemoró el Día Mundial de Población y el tema que se ha escogido a nivel global para abordar este tema este año es el de invertir en niñas adolescentes, hacer énfasis de la importancia de invertir en este grupo poblacional para realmente poder cambiar la realidad del país. Veíamos entonces en nuestra presentación cómo la niña pedía justicia y dice que no hay. ¿Esta inversión que se sugiere a los países también incluye el tema justicia? Sí, realmente son muchas las áreas en que hay que invertir para poder solventar la problemática que enfrentan las niñas adolescentes en muchos de los países, particularmente en desarrollo. El tema de educación, el tema de salud, educación porque se ha demostrado, primero porque es un derecho, segundo porque se ha demostrado que la educación es el mejor protector para que las niñas entren en embarazos tempranos o en uniones tempranas, las protege de eso. Y es un derecho porque además les va a permitir más oportunidades de desarrollo. Se habla de salud, se habla de participación, se habla de bienestar, hay una serie de áreas que se recomienda debe de invertirse. Y en la problemática particular de delitos sexuales, de violaciones
a menores de 14 años, que según la legislación guatemalteca es considerado una violación cuando es una relación con una menor de 14, o en una violación sexual con una niña de cualquier edad, es importante hacer la denuncia y hacer todo el seguimiento al caso para exigir que se haga justicia, porque la impunidad es otro elemento que se debe combatir. Entonces la denuncia es un elemento, pero si no denunciamos es difícil que se pueda combatir. Y por supuesto hay toda una área de prevención, porque lo ideal es no llegar a ese tipo de situaciones. Entonces la prevención es quizás el factor más importante. ¿Y cómo prevenimos? A través de la educación, a las niñas, para que sepan reconocer una situación de estas, a través de la educación en familia, a nivel comunitario, a todo nivel, para que las personas estén mejor preparadas, que reconozcan que esto no es natural ni es normal, que las niñas son personas propias, independientes, que no son propiedad de nadie y que tienen derecho a su propio desarrollo. ¿Hay política de prevención en Guatemala en ese sentido? Hay algunos esfuerzos. El desafío que se tiene, pienso, es extenderlos más ampliamente. El nuevo gobierno que entró en enero ha asumido algunas de las políticas que venían de gobiernos anteriores, por ejemplo, como el PLANEA, que es el Plan de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Pero claro, entra un nuevo gobierno, entonces está en el proceso de que se revisa, se conoce, igual con la ruta de atención a menores de 14 años embarazadas. Igual SBET está en un proceso de que se conozca, que se revise, se actualice, para que las nuevas autoridades realmente se apropien de esta herramienta. Y siempre el desafío de darlo a conocer a la población en general para que sepan de los instrumentos que se cuentan a nivel nacional para apoyar este tipo de situaciones. ¿Pero qué nos dicen los indicadores? ¿Estamos teniendo éxito en esta prevención? Todavía muy poco. Sí es interesante ver que cada vez uno percibe que esto ocurre más. Y esto puede ser resultado de que realmente está ocurriendo más o de que se está denunciando más, que cada vez se acepta menos, que ya no nos hacemos los del ojo pacho, que ya no es aceptable, y eso es importante porque no podemos bajo ninguna circunstancia permitir o justificar la violación, una violación sexual. Entonces, en la medida que más se denuncie, creo que hay más probabilidades de tener éxito. Hace unos 10 días, en la introducción del programa ustedes compartían algunos datos y algunas situaciones particulares, y hace aproximadamente 10 días en 3 incidentes que nos impactaron mucho, porque nos hacen recordar que es una realidad que está ahí y que todos tenemos un rol para poder transformarla. Primero había una niña de 13 años de Nevaj con un embarazo de 28 semanas ocasionado por la violación de un cuñado, y ella padece una cardiopatía, o sea que está en una situación de salud delicada. Luego tenemos el caso de una niña de 11 años, también embarazada por su padrastro, y según informaba la prensa escrita, en ese caso estaban incluso dando seguimiento, denunciando a la madre por encubrimiento, porque ella estaba enterada y había encubierto. Y el domingo de esa semana falleció una adolescente de 15 años, ella se suicidó, y en la nota de suicidio ella indicaba que se había suicidado porque estaba embarazada. Desconocemos cómo se dio ese embarazo, si fue ocasionado por una relación violenta o consensual, no sabemos. Sin embargo, refleja una realidad muy triste y muy dura, porque un embarazo no planificado, no deseado, producto de una violación sexual, difícilmente va a tener buenas consecuencias para la madre y para la descendencia. O sea,
Nosotros hicimos un estudio con Flaxo y con el Ministerio de Salud el año pasado, que presentamos los resultados este año, y ahí veíamos que solamente 1 de cada 10 adolescentes que consultaron por embarazo continuaron en la escuela, porque ya se les dificulta, porque no se sienten a gusto, en fin, hay una serie de barreras. No continuaron en ese momento, pero ¿es posible que hayan regresado? ¿Se tiene algún conocimiento sobre eso? Nosotros hicimos el estudio 4 años después de que habían consultado por embarazo. Y como le digo, solamente 1 continuó. Entonces, ahí tiene un rol el Ministerio de Educación, por ejemplo. Ellos tienen algunas modalidades flexibles que les llaman, para que adolescentes que no pueden asistir a la escuela puedan continuar sus estudios en unas modalidades que les permiten un poco más de flexibilidad. Gracias, Verónica. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato entonces con este tema importante, los embarazos en niñas. En general estamos hablando sobre la atención, la inversión para las niñas en nuestro país. Ahora volvemos. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia, enfocando esta semana en nuestra programación este tema tan impactante, el de las niñas madres. Es por ello que tenemos hoy a una representante de Naciones Unidas especializada en este tema, niños, niñas y adolescentes, pero enfocándonos siempre sobre niñas. Seguimos con Verónica Simán, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Regresemos un poco sobre la conmemoración de ayer y el dedicarlo hacia las niñas, mundial y nacionalmente. Sí, en 1987 la población del mundo alcanzó los 5.000 millones de personas y se hicieron muchas actividades a nivel global para reflexionar sobre qué era lo que significaba que fuéramos 5.000 millones en términos del planeta y etcétera. Entonces, en ese momento se vio que había sido como muy exitosa la campaña, que había logrado mover la reflexión sobre este tema, y la Asamblea General de Naciones Unidas acordó que el 11 de julio de cada año se iba a conmemorar el Día Mundial de Población y que se iban a buscar diferentes temas para poner sobre la mesa, para resaltar o destacar problemáticas de la población que parecían relevantes en ese momento. Y es desde 1990 que se conmemora cada 11 de julio esta fecha. Como le comentaba, para este año el tema a nivel mundial, todos los países, el día de ayer estábamos hablando del mismo tema, que era la necesidad de invertir en niñas y adolescentes. Y ahora tenemos una coyuntura muy especial. A finales del año pasado, en la Asamblea General de Naciones Unidas, todos los Estados miembros aprobaron la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Ahora ya no hablamos de ODM, hablamos de ODS. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, son el marco de la nueva Agenda Internacional para el Desarrollo. Y realmente la reflexión que había en relación con el Día Mundial de Población es que no podemos hablar de alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible si no invertimos en las niñas adolescentes. ¿Por qué? Porque estas niñas adolescentes, si quedan embarazadas o si se unen a temprana edad, ven truncada su educación, ven en riesgo su salud, y esto a la misma vez afecta las posibilidades de desarrollo de ellas, de sus familias y al final del país entero. Hay casos impactantes que ustedes conocen. ¿Nos puede comentar algunos sobre estas niñas madres? Hay muchos casos, como decía, en las noticias a diario encontramos casos que nos duelen, y uno, para verlos más cercanos, dice: yo no quisiera que mi hija pasara por una situación así. ¿Por qué debemos aceptarlo en el resto de personas? Tenemos que hacer algo. Y lo que es más alarmante es que tenemos casos, según los datos del INE, hay casos de niñas de 18, 19 años que van por un 4º embarazo, que van por un 5º embarazo. Y el tema es, ¿quieren esos embarazos o es porque no saben qué hacer al respecto? Entonces, acá recalcar el tema de la importancia de la información, que tengan acceso a información lo más completa posible y que tengan acceso a salud.
para que puedan tener la consejería necesaria. Si una niña quedó embarazada, una adolescente quedó embarazada a los 14 años, por las razones que fueran, a los 15 años, pues ¿cómo hace para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Verdad? Entonces, el rol importante que las diferentes instituciones del Estado pueden jugar para poder cambiar la realidad de estas niñas. El enfocar esta conmemoración en el tema niña y adolescente, pues sin duda hizo que volteáramos a ver la clasificación mundial sobre los países. Me imagino que en el caso de Guatemala lamentablemente estará bastante abajo. Sí, si lo vemos a nivel de América Latina, el embarazo en adolescentes es el tercero a nivel de la región. Y si lo pensamos, realmente todas esas niñas, todas esas adolescentes están muy afectadas y muy impactadas en sus vidas por haber sido madres a temprana edad. Respecto al bienestar, usted dice que debe invertirse en bienestar. ¿Cómo se engloba esto? ¿Cómo se invierte en bienestar de la niña? Sí, y acá hay dos áreas en donde esto se ha visto mucho. Una área es el tema de la pobreza. El nivel socioeconómico está asociado con el nivel educativo, y el nivel educativo también está asociado con las uniones y los embarazos tempranos. La importancia de que estas niñas adolescentes puedan construir proyectos de vida de qué quieren ser, que no se los impongan, sino que ellas mismas puedan soñar y labrarse ese proyecto que tienen y trabajar en esa dirección. Es importante que puedan avanzar en ese sentido. Muchos de los datos que hay a nivel global de embarazo en adolescentes cubren en particular la población de 15 a 19 años. Y es hasta hace relativamente poco que se ha tomado conciencia de la necesidad de registrar de alguna manera información relacionada con embarazos en menores de 15 años, porque el conocer de mejor forma por qué se dan, cómo se dan, qué perfil tienen, eso permite orientar mejor la formulación de políticas. Entonces, los países ahora están iniciando esfuerzos para tener mejores registros de las menores de 15 años y poder tener una mejor idea de qué es lo que está ocurriendo. En Guatemala, una de cada cinco a los entre 15 y 19 ya ha sido madre o está embarazada. Pero tenemos, como le decía, poca información todavía de las menores de 15. Y hay un esfuerzo por registrar mejor esto para poder visibilizar esa realidad, para poder tratar de transformarla. Al escuchar lo que usted dice, que se estaban preocupando hasta hace algún tiempo más por las niñas o adolescentes de 15 a 19, es porque era pensar un poco antinatural el que se estén dando embarazos en niñas más pequeñas, de 10 años incluso. Exactamente, se pensaba que a partir de los 15 se podía dar, pero al ver los datos vemos niñas, en el estudio que nosotros hicimos con Flaxo el año pasado, encontramos 5 niñas de 12 años que habían consultado un establecimiento de salud por embarazo. De esas 5 niñas que consultaron, aproximadamente la mitad, su pareja le duplicaba o le triplicaba la edad. Y estas son niñas que consultaron el establecimiento de salud y que salieron en la muestra que nosotros realizamos. Pero sabemos que hay muchas que ni siquiera se acercan al establecimiento de salud, entonces el dato real puede ser aún mayor. No las dejan ir a los establecimientos de salud, me imagino. En algunos casos esa puede ser la situación, que puede haber temor, pero es importante velar por la salud de la niña. Me imagino que también es muy importante o interesante estudiar para ustedes los porqués. En ello me refiero al machismo, a costumbres o impunidad. ¿Qué estará mandando? Sí, y ese tema también es muy importante. Es otra área de inversión, el área de igualdad de género. El promover la igualdad de género, el promover que las niñas tienen tanto derecho como los niños para asistir a la escuela. El que ellas tienen derecho, por ejemplo, en la encuesta se hacía una pregunta acerca de si el esposo
podía mandarles y había un porcentaje, aproximadamente la mitad, eran de la opinión que sí. O sea, que muestra una situación de diferencia de poder en una relación, que realmente lo que se promueve es que haya una relación de respeto y una relación de igualdad. Ustedes también cuantifican en cuanto a cuántos dólares o quetzales se invierte por niña. ¿Se tiene esta cuantificación en Guatemala? No tenemos el dato, conocemos de un estudio que realizó ICEFI hace un par de años con la Unión Europea, pero no está desagregado niño-niña, y lo que hacían era un poco ver la inversión que se ha venido haciendo, y lo que se concluía era que realmente era insuficiente. Guatemala tiene la población de jóvenes más grande en su historia, y es un momento clave para poder invertir en ella, porque si no se hace, vamos a tener una masa muy grande de población que va a ir subiendo en los diferentes grupos etarios sin tener la preparación adecuada, sin tener la salud adecuada para poder desarrollar y alcanzar todo su potencial. En ese sentido, este es el momento indicado para poder realmente apostarle a las niñas, a las adolescentes. Gracias. Un minuto para sus conclusiones. Pues agradecer el espacio, agradecer mucho que estén abordando estos temas que son tan necesarios y de tanto impacto para el desarrollo de Guatemala, e invitar a la teleaudiencia a que puedan a nivel comunitario, a nivel familiar, abordar estos temas para poder traer a la reflexión que no es normal que las niñas estén siendo madres a temprana edad, y que debemos todos hacer algo para tratar de cambiar esa realidad. ¿Estará llegando el mensaje al interior del país? El objetivo es tratar de que llegue al interior del país, y por eso creemos que la educación integral en sexualidad es importante, que se dé en las escuelas de padres, que se aborde en la familia. Es sumamente necesario para que las niñas tengan su proyecto de vida, para que sepan decir no a situaciones de abuso o de violencia, y que tienen todo el derecho de hacerlo para poder cambiar esa realidad. Verónica Simán. Muchas gracias, Víctor. A usted gracias por estar con nosotros, y para que entonces nos demos cuenta que estamos en los ojos del mundo. Naciones Unidas pues también tiene sus cuantificaciones y sus calificaciones al tema Guatemala. Preocupante para nosotros. Ellos pues nos brindan alguna asesoría y consejos, pero somos los guatemaltecos, Estado y ciudadanos los obligados. Ahora agradezco su preferencia y su sintonía. Lo invito a quedarse en TN23. Miren más programas como este y mucha información en nuestra programación. Con permiso.